Bienvenidos a Perspectiva. Hoy presentamos a nuestro invitado con motivo de la celebración del aniversario del nacimiento de don José Ruiz de Arellano. Es el presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, arquitecto Eduardo Clancy. Además, presentamos una breve selección de palabras de candidatos de las diferentes listas, declaraciones formuladas en nuestros programas de agosto recién pasado. Pero en la inminencia este fin de semana de las elecciones PASO que se realizarán este domingo, el intendente Francisco Rato, acompañado por el secretario de Salud, doctor Fernando Espina, dieron el día martes en conferencia de prensa un detallado informe del protocolo sanitario de prevención COVID-19 a aplicarse durante el comicio en todas las mesas de votación, incluyendo sobre las medidas necesarias. El secretario de la pequeña y mediana empresa y los emprendedores de la Nación, Guillermo Meredith, visitó hoy San Antonio de Areco junto al senador Durañona y a referentes del Frente de Todo. Recorrió la empresa Bolsareco que produce Big Bags para diversos rubros y que en 2020 recibió un crédito del gobierno nacional por más de 8 millones para seguir creciendo. Luego Meredith se reunió con autoridades de la USADA y compartió una charla con emprendedores locales detallando las distintas líneas de crédito y subsidios que el gobierno nacional pone a disposición de las pymes. Durante el encuentro, el senador Durañón aseguró que tenemos que trabajar y seguir dando pasos hacia una Argentina federal, que brinda oportunidades en cada rincón del país y que genera arraigo. Este trabajo articulado con el gobierno nacional, las universidades, pymes y emprendedores es la manera de lograrlo, dijo. Por su parte, Meredith apuntó que después de tiempos muy complejos y de la pandemia, hoy las pymes en la Argentina se están poniendo de pie. Desde el gobierno nacional pusimos en marcha 31 líneas de crédito y programas de asistencia y capacitación para las pymes, pero también de fortalecimiento para las instituciones. Un ejemplo de eso es el Centro Universitario PYME que estamos poniendo en marcha en la Universidad de Areco para fortalecer esa articulación tan importante y que apostamos a que sea un vector para que las pymes puedan seguir creciendo en Argentina. Hagamos también sentida referencia a que el doctor Carmena deja la dirección del Hospital Cervoni. En televisión, en palabras de despedida a los vecinos, enfatizó sobre las dificultades de la pandemia que el equipo de salud de Areco, con recursos limitados y mucho esfuerzo, ha sobrellevado con un resultado destacable. Acto de celebración del Día del Inmigrante. El Museo Rostros de la Pampa, que sostiene la señora de Carugati desde hace décadas, fue el centro de esta celebración. Asistieron el intendente Rato, invitados lugareños, y se brindó un agradecimiento especial a Selva Sarazaga de Carugati por abrir las puertas del Museo Rostros de la Pampa para los asistentes. Particular protagonismo además para Fabiana de Bereus y Federico Giacomantone, personificando con su aplaudido talento dos inmigrantes de visita en la Flor del Pago, especialmente para la celebración. La Escuela de Arte Gustavo Chertude abre la inscripción a nuevos talleres en el marco de programas de extensión a la comunidad. El taller de realización de video, coordinado por el docente Federico Mercado, y el taller de dibujo escultórico a cargo de la docente Cecilia Ferchero. Ambos espacios están orientados para estudiantes con o sin experiencia. Son totalmente gratuitos y comienzan el 20 de septiembre. Para más información pueden comunicarse con la Escuela de Arte. Otro tema, la UNSADA abre la inscripción 2022. La Universidad Nacional de San Antonio de Areco, UNSADA, abre la inscripción online 2022 para sus propuestas de grado, licenciaturas, ingenierías y pregrado, tecnicaturas universitarias. Bueno, vamos adelante con el programa. Como es habitual, recurro a mi amigo Eduardo Clancy, el arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, y nada más oportuno que preguntarle qué nos puede contar de don José Ruiz de Arellano, fundador de este pueblo, ¿no?
Sí, señor, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquitito de Ruiz de Arellano, pero además de su época, del momento, ¿no? Porque muchas veces los hechos históricos tienen una gran relación con la geografía, con las cosas que pasaban en ese momento. Entre 1536 y 1580, que es el momento en que llega Pedro de Mendoza y el momento en que llega Juan de Garay, habían pasado 44 años. Y en esos 44 años, La Pampa sufre un cambio ecológico tremendo, tremendo. Uno a veces piensa en un vacío histórico, ¿no? Bueno, se fue Mendoza, no pasó nada, y después llegó Juan de Garay de Asunción. Y no es así. La Pampa, que por supuesto tenía escasos árboles, estaba, digamos, cubierta con unos pastizales muy altos, y las bandadas, o las manadas, mejor dicho, de guanacos andaban dando vueltas alrededor de Buenos Aires. Se transforma con las vacas que traen los españoles, que se reproducen de una manera tremenda, con los caballos que traen, con los burros que traen, con los asnos, no con las mulas, porque la mula es un híbrido, sí. Y los españoles habían traído trigo. Con el trigo traen la semilla del cardo. Y el cardo se apodera de la Pampa alrededor de Buenos Aires. El cardo asnal, que es el rastrero, el cardo de Castilla, que es esa flor tan linda que aparece después en la platería criolla, y el cardo negro, el cardo común o vulgar o negro, que cuando éramos chicos andábamos a caballo entre los cardales con alpargatas, nos acordamos bien del cardo negro, ¿no? Las sendas se abrían a machete. Uno piensa en la Pampa, digamos, abierta, no era así. Era una selva. Era una selva de cardos, sí. Porque claro, el cardo, ustedes piensan... El cardo es símbolo de algún escudo. Exactamente, pero además el cardo viene de Castilla, nada menos, o del centro de España, esa meseta, digamos, seca, ¿no? Y se encuentra con la Pampa y el régimen de lluvias que teníamos acá floreció a expandirse, a piacere. Así que había jaurías de perros salvajes, porque los perros se habían reproducido, y había jaurías de perros. Así que La Pampa no era un lugar muy hospitalario. Cuando llega Juan de Garay, uno de los problemas, además de controlar a los indios, era ocupar el territorio, y territorio, un territorio muy hostil, ¿no? Bueno, los indios los empezaron a controlar con las famosas reducciones, que eran pequeños campos de concentración, para ponerle un nombre más real y menos amable que reducciones. Se encargaba se encomendaba a alguna persona el cuidado de estos indios. Esas eran las encomiendas. Esas son las encomiendas, digamos, no se los encomendaba para trabajar, en realidad no se les daba en esta zona, ¿no? Una tarea, sí en el norte, por supuesto, en el norte, sí, donde existía todo tipo de relación, digamos, un la motivo mitad, cultural, desde lo religioso. Sí, en general... Era la excusa, digamos. En general, claro. En el caso de Varadero, por ejemplo, en 1615, los franciscanos se encargan de una reducción de indios que se tenía por ahí. Se crea el puerto de Varadero y se tenía estos indios. Acá en 1610 llegan los jesuitas, acá río arriba, construyen un pequeño oratorio, luego una capilla, a la Virgen de Begoña, que es una virgen vasca. Begoña es un nombre vasco, empiezan con una estancia y alfarería. Hacían todo tipo de alfarería, hacían las famosas tejas musleras que se construyen sobre el muslo, claro. Porque el muslo da la concavidad y todavía sigue teniendo esa todavía forma. Se puede hacer. Entonces ellos tenían indios y tenían esclavos. En principio, estos españoles que venían eran hijos de hidalgos. No tenían un cobre, porque generalmente el mayor de la familia era el heredero, y estos eran los que se llamaban secundones o segundones. Eran segundones.
no tenían otra cosa que hacer en España, y decían, bueno, vamos a América a ver si nos salvamos. A ver si conseguimos. A ver si conseguimos alguna changa, claro. Entonces, estos segundones tenían, sí, una especie de imposibilidad, era teórica, porque existía una norma, que les impedía hacer los trabajos viles. ¿Qué eran los trabajos viles? Todo lo que fuera artesanía, todo lo que fuera el cuidado o los trabajos que se hacían con los animales, en fin, el sembrado y demás. Eran trabajos viles, se los consideraba viles. Por lo tanto, ellos no eran no eran dignos de ser ejercidos por un hijo de hidalgo. Bueno, eso duró bastante tiempo, hasta 1700 algo. Después esa norma, que era una orden real, se canceló. Pero mientras tanto, muchas de esta gente, de los españoles que vinieron, que no eran hijos de hidalgos y demás, con la ayuda de los indios y con esclavos negros, se dedicaron a ciertas tareas que no eran, digamos, llevadas a cabo por estos otros personajes, entre los cuales estaba luego Pedro de Giles, del cual vamos a hablar. En ese ordenamiento de las tierras, o sea, en esa ocupación de las tierras que hicieron los españoles, hacia el norte de la ciudad, muy poco hacia el sur, se crearon las tierras de pan llevar, que eran las tierras que llevaban el pan a la ciudad. Plantaban trigo, plantaban verduras, frutas, frutales y demás. Esas eran las tierras de pan llevar. Y después se crearon las suertes de estancia. Las suertes de estancias eran una merced. Una merced es una concesión que daba la corona a ciertos personajes que eran. Estos personajes tenían un orden de prelación, o sea, los que habían llegado con Garay eran los primeros, después sus hijos, después, en fin, los que llegaban después, etc. Les iban dando lonjas de tierra. Esas lonjas de tierra de un frente que estaba entre las 500 y las 2.000 varas. 2.000 varas son 1.700 metros, porque la vara es más o menos, ¿no? 0,85 metros. Sí, 85 centímetros. Así que, bueno, un frente de 2.000 varas sería 1.700 metros y esas lonjas por lo que fuera para atrás, o sea, eran muy largas esas lonjas. ¿Por qué el frente? Porque había que repartir el acceso al agua. Entonces, frente a los arroyos, frente a los ríos. En nuestro caso, se repartieron tierras acá con frente al río Areco. Es así como Pedro de Giles logra sus tierras en esta zona. Obviamente, bueno, las tierras en ese momento no valían nada, o sea, de un valor escasísimo, ¿no? Años después, hacia el 1700 y pico, hay un aviso que yo leí en un libro y después no puedo encontrar el libro donde lo leí, como corresponde, que dice un señor cambia. No sería el de Burgueño el libro. No, eso es otro libro. Un señor cambia una estancia sobre el río Luján, no sé qué tamaño la estancia, por una negra caderuda. El detalle de la negra caderuda era porque si tenía buenas caderas era buena madre, tenía buena pelvis, digamos, para ser madre. Sí. Así que él cambiaba una estancia por una negra caderuda. Así que se ve que la tierra tenía muy poco valor. El camino real se establece en 1663. O sea que el camino que venía de Buenos Aires pasaba por Luján, porque en Luján estaba la guardia de Luján y el cruce en el río. No existían los puentes. Y de Luján se venía para acá. O sea que el camino real agarraba un poco para el oeste y luego enderezaba desde Luján para acá. Una vez que se cruzaba aquel río en distintos pasos, estaba el paso de Sosa, estaba este paso, el paso de las carretas, donde estaban los jesuitas había pasos, en fin, había varios pasos. Una vez que se cruzaba, un poco más adelante se bifurcaba el camino hacia Tucumán, o sea, la ruta 8 Córdoba-Tucumán, o si no hacia la costa, hacia Ramallo, San Nicolás y la costa.
Así que el camino real se establece en 1663. Hasta esa época el camino era una picada, un camino muy precario entre los cardos. La civilización en realidad tenía más o menos o la tierra civilizada, más o menos 100 kilómetros de ancho. Un poco menos tal vez. O sea, si partimos del Paraná para acá, más o menos 100 kilómetros, un poco menos. Luján, Areco. El otro lugar más o menos civilizado, con esa pequeña reducción que ya mencionamos, era Santiago del Varadero. Es interesante ver la fecha, porque ellos toman 1615 como la fundación de Varadero. Y nosotros a 1610, que es el establecimiento de los jesuitas río arriba, no lo tomamos como fundación. Nosotros vamos a la determinación de las 5 parroquias en 1730, 100 y pico de años después, que es una fecha arbitraria que se tomó porque se dijo, bueno, muy bien, tenemos que tener una fecha de fundación, una fecha, digamos, donde el pueblo está más consolidado, pero se tomó esa fecha. Pero a algunos se le podría haber ocurrido tomar 1610, o sea, es anterior al establecimiento de Varadero, ¿no? Bueno, la ruta seguía hacia el norte y el otro lugar era un lugar que llamaban La Dormida, que estaba sobre la ruta 8, digamos, actual, actualmente Pergamino. La Dormida después se constituye en un fuerte, pero en este momento era un lugar de descanso de las carretas, un lugar al que llegaban, digamos, los viajeros y se concentraban ahí, habría algún boliche o, en fin. Luego se transforma en el Fortín La Dormida. Así que el viaje era muy inseguro y había muy pocos puntos a donde llegar y donde proveerse de algo si es que se necesitaba, ¿no? El paso en el río acá había tenido esta reducción de los indios, del famoso cacique Bagual, que había sido un rebelde contra la autoridad española, con toda la razón, si la tierra era de los indios. Así que bueno, se lo redujo acá y como siempre se creaba un pequeño oratorio, primero a San José, después apareció San Antonio, luego del oratorio la capilla, y bueno, eso fue, digamos, el desarrollo de casi todos estos pueblos que estaban en los cruces de los ríos, ¿no? José de Arellano llegó en 1692 y se casa en 1699. En 1676, el 3 de septiembre, es el nacimiento de Ruiz de Arellano. Se decía que era descendiente del rey Sancho V de Navarra. O sea, que era un señor de menos de 30 años. Un señor de 16 años cuando llega. Sí. No, cuando se casa, digo. Cuando se casa, sí, tenía 20 y pico de años. Sí. Navarra, que está encaballada entre España y Francia. Él aparentemente era el rey Sancho V, pero recordemos que cuando llega acá Juan de Garay, o sea, para 1580 más o menos, el rey de Navarra, que era Enrique III, se transforma en Enrique IV de Francia, uno de los reyes más progresistas de Francia. Era oriundo de Navarra. Así que los navarros tenían lo suyo. Vinieron muchos vascos acá, sobre todo con Garay, porque Garay era vasco también. Los jesuitas tenían muchos origen vasco. La Virgen de Begoña es una virgen vasca, así que ¿Esas flores? ¿Hay una flor que se llama Begoña? Yo creo que hay una flor que se llama Begoña, pero la Virgen de Begoña se refiere a un pueblo, a un lugar en el País Vasco, ¿no? Ruiz de Arellano se casa con la hija de Pedro de Giles, como ya dijimos, el 26 de mayo de 1699. Pero él había cumplido, o empieza a cumplir, una serie de funciones para el gobierno de la ciudad. Como capitán comandó un cuerpo de soldados en Colonia contra los portugueses, en la lucha contra los portugueses. Después fue regidor, síndico procurador, alcalde de segundo voto, alcalde de primer voto, lugarteniente del gobernador para la devolución de Colonia a los portugueses cuando se hizo el pacto. ¿Qué era ser de primero o segundo voto? Bueno, los alcaldes tenían
el primer voto sería, digamos, más importante que el segundo voto. O sea, tenían en su jerarquía, digamos, y dentro del alcalde, de las resoluciones que se tomaban, ellos tenían más capacidad o más peso el voto del alcalde de primer voto que el del segundo voto. En 1721 muere Pedro de Giles y María Rosa, su hija, casada con Ruiz de Arellano, hereda su estancia. ¿Era hija única? Era hija única. Entonces, en 1728, el matrimonio edifica esa primera capilla, una pequeña capilla, acá, que reemplaza en al lado de lo que es ahora, es decir, en el lugar actual de la iglesia, la estancia estaba al lado, hacia el lado del Consejo Liberal. En 1728, o sea, 2 años antes de que esa capilla fuera declarada parroquia. Una de las razones de la creación de la capilla era rezarle a Dios para pedirle ayuda por los malones. Los malones andaban por acá dando vueltas. O sea que había habido ya un malón que atacó a la población de San Antonio de Areco, ¿no? Hacia fin de siglo, o sea, en 1792 se hace lo que se llamó la segunda iglesia y bueno, en 1870 la tercera, que con sus modificaciones tenemos ahora en nuestro pueblo, ¿no? Este matrimonio amplió mucho lo que había recibido María Rosa o Rosa de su padre, o sea, el matrimonio Ruiz de Arellano y María Rosa de Giles. Compraron una estancia a un capitán Juan de San Martino, otras de estas lonjas, otro a José de Sosa, ahí estaba el paso de Sosa, una tercera a Antonio Márquez, que después se vendió, y después Ruiz de Arellano, por sus servicios a la corona, porque él había estado en todas estas cuestiones con Colonia, y después había todas estas funciones en el cabildo y demás, se le da una serie de concesiones de tierra aparte de la herencia que tenía. El total, calculado por Burgueña, de toda esta estancia, estaba entre 81.000 y 86.000 hectáreas. O sea que él tenía... Casi tanto como el Areco actual. Exactamente. Para darnos una idea, el Areco actual era el tamaño de la estancia de Claro, creo que son 82.000. Sí, creo que son 82, 85, bueno, por allá. Así que después poblaron la estancia, o sea que no era una tierra, digamos, no utilizada, digamos, no se cultivaba todavía, pero sí tenían enorme cantidad de ganado, vacuno, caballar y mular. O sea, ellos ahora sí aparecieron las mulas. O sea, la carne vacuna era ya una mercadería importante. La carne vacuna no valía nada, salvo algún corte que se sacaba, lo que valía era el cuero. O sea, la industria, la exportación tenía la posibilidad de explotar el campo tenía 2 vertientes. La primera era los cueros, que se mandaban a Buenos Aires y se exportaban a España. Y la segunda eran la hacienda en pie, hacienda vacuna, de caballos y sobre todo de mulas que iban al Alto Perú. Hay comprobantes, o sea, hay documentación de 2 arreos, uno de 14.000 y otro de 30.000 cabezas de ganado que van hacia el Alto Perú. Y después de 2.000 mulas. Ahora, yo digo... Eso era para alimento. Eso era para alimento de las minas y las mulas para el transporte de Estamos hablando material. de alimento para los trabajadores. Para los trabajadores, sí. Así que estamos... ¿Y los cueros entonces? Los cueros iban a España. Pero los cueros se secaban. De vaca y de caballo. De caballo a lo mejor tal vez, yo creo que muy poco, porque el principal negocio era con cuero de vaca. Calzado, o sea, botas. Eso. Se llevaba para España para hacer botas, para hacer toda la industria del cuero, sí. ¿No? Que por supuesto en ese momento se usaba mucho, mucha ropa de cuero se usaba en ese momento, así que bueno, eso iba todo para España.
Y si iba para el Alto Perú, iba para alimentación y para las mulas y los caballos para transporte. Pero ustedes imaginen, ¿no? 30.000 vacunos llevados en arreo al Alto Perú, ¿no? Lo que significaba eso, ¿no? En caminos que eran picadas, sin alambrados, sin límites. Mares de animales. Mares en de movimiento. animales, que salieron de Areco para ir a España. Sí. Esto requería también mano de obra, o sea que alrededor de esta población que se fue creando, se fueron creando también ranchos, casitas, donde habitaban toda esta gente que trabajaba. Puestos, digamos. Puestos. El único lugar cercado era la plaza. La actual Plaza Arellano era el corral de la estancia, que no había alambrados, así que sería o era un corral de palo a pique, ¿no? De palo a pique donde se encerraba la hacienda. Tampoco podían encerrar 30.000, encerrarían en una hectárea, no sé, 3, 5.000, como mucho, ¿no? Como mucho. Es así que, una hectárea, estamos hablando de una cuadra, de claro, una sí, manzana. sí, 10.000 metros cuadrados, Sí, ¿no? sí. Pero a 2 metros cuadrados por animal le entran 5.000, pero medio justo, así que encerrarían, no sé, 4.000 animales, porque además hay que andar entre los animales para elegir, bueno, este va, el otro no va. Así que, bueno, bueno, estábamos en 1728, en 1730, como ya sabemos. Tengo una pregunta al margen Sí. de lo que uno por Sí. ahí se entera Sí. a la pasada. ¿Los domadores de caballo y todo eso eran un oficio? Bueno, ya desde el vamos, los españoles eran hombres a caballo, ¿no? Claro. Muchos venían de Andalucía, donde bueno, son excelentes jinetes, manejan mucho el caballo. Así que ellos, en realidad, ellos dominaban el caballo y demás. Ahora, paralelamente a eso, el indio aprendió a manejar el caballo. Porque en esos 44 años que mencionábamos, el indio se transformó, bueno, de cazador-recolector, que fue siempre, digamos, ¿no? Y nómade, porque el indio levantaba el campamento, que hacía con los cueros de guanaco. Ahora, empezó a usar el caballo, del caballo sacaba el cuero. Acá había guanaco previo a la llegada de Muchos años antes, pero el guanaco se retiró, así que el indio empezó a usar el caballo y a usar el vacuno para la obtención del cuero. Así que todas estas tolderías que lo hacían nómade, ¿no? El indio no paraba en un lugar. Habían reductos indígenas en toldería. En tolderías como siguió por muchísimos años más, ¿no? Así que bueno, los indios dominaron el caballo. Al dominar el caballo, el indio recorrió mucho más tierra, se apropió de más tierra, empezó a utilizar el vacuno. Eso trajo después problemas de choque con los españoles por el negocio del vacuno, porque el vacuno, como no valía nada, lo cazaban, lo desjarretaban, le cortaban los tendones, digamos, sí, con una cuchilla curva y una lanza, digamos, le sacaban el cuero y ahí quedaba, o sea, la carne, algún pedazo de carne para hacer en ese momento asada, pero pues la carne no tenía ningún valor, ¿no? Pobre de nosotros ahora. Sí, sí. Andar a comprar un kilo de carne de 800 pesos. Ha cambiado un poco la situación, sí. Así que bueno, 2 años después de la creación de la pequeña capilla, el 23 de octubre de 1730, como todos sabemos, se declara parroquia a nuestra parroquia de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua porque Ruiz de Arellano era devoto de San Antonio de Padua. Y se limitan, digamos, los límites de la parroquia, ¿no? Bueno, el río Areco y después el arroyo de la Cruz y el arroyo Pesquería, que queda allá para el lado de Exaltación de la Cruz. María Rosa de Giles muere en el 37, antes, un poco después de la designación de la parroquia, y Ruiz de Arellano se casa en el 37 con María Teodora de Suero y Giles, que era sobrina de Pedro de Giles. En 1750
Él falleció el 16 de enero del 52, o sea que ya estaba muy viejito, un hombre de 80 y pico de años. Ruiz de Arellano le confiere la facultad a don Cristóbal de Giles, que era el capellán de la iglesia, para que pueda repartir solares enteros, medios solares y cuartos de solares. Ahí, y le designa lo que... empezamos la urbanización de Areco. Claro, y le designa lo que se llamó las tierras del Santo, que eran 1000 varas contra el río, 1000 varas, 850 metros más o menos, por 9000 varas de fondo. O sea, 1000 de frente, 9000 varas de fondo. Y le dice a Cristóbal de Giles que haga el reparto de los solares. Ahí empieza a repartirse Areco y empiezan las primeras familias, ¿no? Las dos propiedades urbanas primeras fueron adquiridas por Valeria Cuello, esposa de Roque Galeano, y por Francisco Núñez, dos personas que van a... Pero después empezaron a aparecer los nombres que ahora existen, ¿no es cierto? Los Martínez, los Lima, los Figueroa también tenían algunas propiedades en el pueblo, además del campo, así que empiezan a aparecer los viejos apellidos que todavía subsisten en nuestro medio, ¿no? Los habitantes de la zona eran muy pocos, eran más o menos hasta ese momento, hasta la aparición, digamos, de las primeras casas acá, eran 59 habitantes en todo el partido, o sea, eran muy pocos. Pero ya para 1783, o sea, 30 años después de la creación o de la designación de la iglesia como parroquia, llegaban a 58 en el pueblo, o sea que habría prácticamente el doble, supongo yo, en el partido. O sea que en 1783 había 58 acá, en el mismo pueblo. En 1789 se hace un censo y se cuentan, no sé con qué precisión, 89.419, digamos 89.500 cabezas de ganado en el partido. 89.000. O sea que si pensamos que el partido tenía más, porque se extendía más, ¿no? Pero vamos a suponer que tenía 80 y pico de mil, el promedio andaría por un animal por hectárea, que era un promedio altísimo para la época. O sea, era una explotación intensiva, ¿no? Un animal por hectárea, vacuno o caballar o asnal o mular, pero era mucho, ¿no? Mucho para ese momento. Quiere decir que nuestro partido estaba intensamente... ¿La tierra daba naturalmente alimento para los animales? Bueno, el animal come el cardo, come la flor de cardo, ¿no? O sea que el cardo ya era un alimento. Más los pastizales, desde ya que esos enormes cardales que nosotros, a los que nos referíamos hace un rato, se fueron mermando porque los mismos animales van pisando y van, digamos, haciendo picadas, ¿no? en el cardal, o sea que los cardales se fueron achicando un poco, pero es buen alimento para el animal, sobre todo la flor, ¿no? de cardo. Es alimento para los seres humanos también. El cardo se usa mucho en muchas comidas, sobre yo todo lo tengo como medio áspero arriba. Bueno, espinoso. El cardo es espinoso, pero le cortan el tallo, lo pelan, le sacan con la un parte procesamiento, espinosa, claro. y queda como una especie de penca, como decirte, una penca de acelga, digamos, una cosa así, sí, fibroso, pero rico, que se usa, los italianos usan mucho el cardo en muchas comidas, ¿no? Así que bueno, nos encontramos ahí, ya fallecido Arellano en el 52, como habíamos dicho, con un pueblo ya en proceso de consolidación, con el camino real ya establecido. Y bueno, le tenemos que agradecer a José Ruiz de Arellano el haber sido, aparte de su generosidad, ¿no? de su acto de generosidad, que tenía, digamos, por un lado la intención de crear un pueblo y por otro lado un acto de devoción al santo
del cual él era devoto, ¿no? Un hombre que supo anticipar el futuro, un creador de futuro, porque era un creador de un pueblo, el creador de una actividad. Eso es lo importante de José Ruiz de Arellano, aparte de su gran actividad como funcionario de la corona, ¿no? Un pueblo que fue una avanzada civilizadora. Contábamos antes esta poca relación que había entre los pueblos y lo difícil que era vivir acá. Un medio hostil, un medio muy difícil, ¿no? Y le dio a sus habitantes esas características, ¿no? de el amante del campo, el vivir en un ambiente telúrico. Así que le tenemos que agradecer a él haber concebido no solo el pueblo, sino el alma de este pueblo, ¿no? El alma de la progenie gaucha que, bueno, que nos acompaña hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a vos. Y ahora nos quedaba pendiente hablar con Leonardo Caxan. ¿Y cómo la ven? ¿Qué pasa en Areco? No, y nosotros... ¿Por qué se presentan? Y primero porque nosotros consideramos, por ejemplo, ahora que son legislativas, siempre vemos en el Consejo 2 bloques. Y vemos de afuera nosotros que el pueblo no es escuchado como corresponde. Y está faltando un equilibrio, un balance en el Consejo Deliberante. Vale. Entonces, 2 bloques, o nos arreglamos siempre o nos peleamos siempre. Está desequilibrado. Entonces, poniendo un tercer bloque, ¿y por qué un cuarto? Traería más equilibrio al Consejo y habría más... para que la gente tenga más voz en el Consejo. Entonces usted lo que le está diciendo a la gente, ayuden a equilibrar el Consejo con, con otras voces. Claro, con gente nueva, con visiones nuevas, con ganas nuevas, con un empuje distinto. Pues nosotros entramos para trabajar, no para sentarnos por un sueldo y nada más. Nuestra función va a ser trabajar y ser la voz de todo ciudadano de San Antonio de Areco, sea de clase media, sea pobre o sea rico. Para eso uno entra. Y son nuestros primeros pasos como políticos, porque somos conocidos en el pueblo, pero no somos conocidos en el ambiente político. Y lamentablemente cuesta entrar. Cuesta porque el que ya está instalado le es más fácil pedirle a la gente que si nosotros entramos al Consejo, ellos van a ser escuchados. El pueblo va a ser escuchado, porque yo ando todo el día en la calle. Este trabajo social entonces sirve para estar en contacto con la gente. Y uno escucha las inquietudes, las necesidades, las quejas de la gente. Uno va recolectando todo eso y eso hay que llevarlo a algún lado, hay que canalizarlo. Entonces hay que llevarlo al Consejo. Pero la gente no es escuchada en el Consejo como debería. Por ahí es escuchada muy esporádicamente y la gente no quiere eso. La gente está cansada, la gente quiere ser escuchada. Y la principal propuesta nuestra es que la gente va a ser escuchada a través de nuestra voz en el Consejo. Porque no vamos a hablar de proyectos, porque no tiene sentido, porque el concejal puede presentar un proyecto, pero después tiene que ser aprobado por el Ejecutivo. Que eso lo vamos a hacer también. Pero creo que la legislativa no es cuestión de empezar a desparramar proyectos y prometerle cosas a la gente que no tiene sentido. Hay que ser coherente. Nosotros tenemos que llegar al Consejo, digo nosotros, hablando de todos los partidos, hay que llegar al Consejo y tomar la propuesta de la gente y ahí transformarla en un proyecto que sea viable. Tampoco podemos ir por las ramas a hacer algo que no se pueda. Vale, sí. Eso es la función de un concejal, no empezar a prometer proyectos y cosas que después sabemos que no se van a cumplir. Bueno, Leo, muchas gracias. Gracias a usted por haberme invitado. Un gusto que estemos juntos. El gusto es nuestro, hermano. Bueno, esa es la lista que ustedes están ofreciéndole a la gente para encarar
lo que ven necesario para el pueblo. ¿Qué sería? Yo creo que el mensaje es poder estar con el vecino. Creo que es una lista que demuestra, es muy transparente y demuestra el esfuerzo, demuestra el trabajo. Son toda gente que realmente ha trabajado mucho y que de alguna forma siempre estuvo comprometida con el vecino. Por lo menos desde mi lugar, yo siempre digo, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo digo, yo siempre trabajé, siempre serví a mi prójimo desde el lugar que yo estaba, ¿no? Desde hace muchos años, más o menos tenía 16 años cuando entendí que tenía que dejar de mirar mi ombligo y comenzar a mirar mi entorno, y de esa forma iba a entender que me iba a hacer bien poder dar, ¿no? A veces tenemos que dejar ese egoísmo y comenzar a dar. Y yo creo que todos de alguna forma entendimos esto. Yo creo que ese es el objetivo de cada uno de nosotros, poder estar cerca del vecino. No solo estar cerca, sino escucharlo, contenerlo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles donde, bueno, la gente necesita esa escucha, necesita esa atención y necesita que se le resuelvan ciertas problemáticas. Y hoy desde este lugar yo creo que estoy, aún si antes estaba comprometida, ahora estoy más comprometida. Y la verdad que estoy feliz de formar parte de esta lista. Me siento, yo siempre lo digo, me siento honrada, pero a su vez también me gusta porque siento que se alinea mucho a mis pensamientos y a la formación que un día yo recibí. Y creemos que va a ser, obviamente, una representación que se vuelve a proponer para el Consejo Deliberante. Estas elecciones son legislativas y para el Consejo Escolar, pero es inevitable, y nosotros con mucho orgullo lo hacemos, que es la lista de la representación de la gestión y del intendente. Nosotros lo que vamos a plantear, o parte de lo que vamos a plantear, Armando, es que estamos en un recorrido a mitad de mandato casi del intendente Francisco Rato. Siempre digo, lo hemos hablado ya, con una interrupción, que esto vale para el gobierno nacional y el gobierno provincial, y después cada uno evaluará cómo lo manejaron en cada uno de esos niveles a esta adversidad histórica que tuvimos ni bien arrancábamos el mandato, que fue la pandemia. Y después una gestión que más o menos en noviembre del año pasado resurge por sobre un trabajo impresionante en salud que continúa hasta hoy con el resto de las cuestiones de gestión, ¿no? Con un plan integral de bacheo, con un esfuerzo impresionante en la recomposición de las finanzas, con una respuesta de la confianza del vecino que se demostró en convenios récords histórico en moratoria y aporte histórico también a la cooperadora del Hospital Zerboni y a otras asociaciones intermedias, que eso habla también de cómo ahí está comprometida la gestión en un trabajo mancomunado. Se notó la confianza en la nueva gestión también, que es importante y compromete y nos genera mucha más responsabilidad. En parte creo que eso va a estar en discusión también, y un apoyo que entendemos que en este mitad de camino necesita la gestión para sostenerlo y mantenerlo, como el que hoy estamos dándole en el Consejo Deliberante. Seguramente debe haber gente que tenía expectativas y todavía no se le cumplieron con la gestión. Bueno, a eso también nos vamos a dirigir en esta campaña. La gestión no terminó esta mitad de camino, es un buen momento para recomponer, reconducir algunas cuestiones y tratar de cumplir a final de camino con todo lo que se estipuló y se prometió, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Dos damas, novedades en política. Lucía Gómez y Esperanza Lerner. Bueno, sí, lo que se caracteriza el espacio de la izquierda justamente es de romper un poco con las estructuras tan conservadoras. Y bueno, y entendemos que las causas sociales son un lugar de tensión y de conflictiva, ¿no? Porque siempre hay alguien que quiere permanecer
las situaciones como están y gente que quiere ir rompiendo esas estructuras, que se vayan modificando, y ahí es donde está el punto de tensión. Que bueno, que lo que queremos generar es un espacio abierto en el Consejo Deliberante para que se pueda charlar sobre lo que realmente le importa a la gente, no quedar en la discusión de River Boca, porque si ellos son peronistas y ellos son radicales y se mantienen a ver quién, digamos, tiene la última palabra, sino el Frente de Izquierda es una nueva fuerza que llega al Consejo Deliberante para realmente buscar los intereses del vecino. Y para eso también, como un análisis respecto a la pregunta que en un principio había hecho acerca de cómo vemos la política o qué es la política, esta idea en parte que sucede acá en San Antonio de Areco, donde hay un bipartidismo que está bien marcado, hace que es para un lado o para el otro, ¿no? O está a favor o es el enemigo, ¿no? Es el que ayuda o es el que pone trabas. Y no hay forma de salir de ese lugar, porque no va a haber otra forma. Ustedes lo que están pidiendo a la gente es: déjenos entrar al Consejo Deliberante. Y nosotros nos presentamos, claro, a ver, no nosotros, digamos, en representación de una los manera de pensar. trabajadores, las mujeres, las diversidades, la juventud, que es cómo nos organizamos. Pero en realidad creemos que también romper con ese bipartidismo es algo positivo, porque si no, siempre va a haber uno que tenga la mayoría, ¿no? Uno que guía, uno que determina, uno que selecciona. En cambio, tener una tercera fuerza, necesariamente el debate y el diálogo se va a dar, porque no va a haber una mayoría. Se hace más rica la vida en el Consejo Deliberante con una tercer fuerza que pueda omitir otra mirada de la situación, que capaz las que ya están tienen como ya un bloque formado cada uno y no salen de esas posturas. Invitar a un tercer espacio que dé otra mirada y que la discusión ya se haga un poco más fluida con más gente. Claro, el pueblo no es que tira todo para el mismo lado, porque el pueblo está dividido por clases sociales, que es un concepto que también incluye la izquierda, que es la lucha de clases. Podemos tener 3 clases sociales marcadas. Es marcadas. más puro, la lucha de clases. La clase acomodada, la clase media y la clase de la población vulnerable o los que están en situación de mayor marginalidad. Entonces, un gobierno tiene que tratar de administrar justicia entre estas luchas de clases e intereses que tiene cada sector, porque cada sector tiene intereses diferentes. Justicia social, dirías, ¿no? Justicia social para, en realidad, en la base de lo que dijimos hoy de la solidaridad, es que como vivimos en un modelo capitalista, es lo que genera esta desigualdad. La ambición del humano hace que acapare mucho recurso en desmedro de otro que se queda sin el recurso. Entonces, este espacio lo que quiere traer es esto de la justicia social, de que vayamos a una sociedad más solidaria, donde el Estado tenga un rol interventor para equilibrar, digamos, de alguna manera, estas desigualdades. Nosotros estamos en la lista del MST, junto con Esperanza encabeza a los consejeros escolares, yo los concejales, con un muy lindo equipo, y tenemos la esperanza de poder entrar dentro del consejo para representar a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud dentro de ese consejo. Solamente tenemos el espacio para aprender a hacer política, que es a decir lo que uno piensa y junto con otros ver qué podemos hacer para estar mejor, que el espacio del Consejo Deliberante es un espacio donde se construyen ideas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernando. Nicolás Marinkovic, ¿qué más puedo decir? Un vecino de aquellos. Muchas gracias por venir, Nicolás. No, Armando, gracias a vos por la invitación, siempre es un gusto estar en tu casa. Lo escuchaba Mane dándose maña para explicar, es como que no tiene que haber más pasiones fanáticas partidarias. ¿Qué opinás vos de eso? Sino que debe haber una visión de conjunto, que el famoso esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Yo estoy de acuerdo que lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, pero
el tema pasional forma parte de la política. Claro. No se puede dejar las pasiones afuera. Esto no significa que no nos podamos poner de acuerdo, que ojalá que todas las fuerzas políticas nos podamos poner de acuerdo en ciertos puntos para poder avanzar en un desarrollo de país. Pero bueno, la verdad que ha sido muy difícil en toda la historia argentina cuando hay dos posiciones tan antagónicas. Vale, sí. Bueno, el Paco Durañona, vecino nuestro, que está en la provincia como senador. No, bueno, nosotros, y que formamos parte todo de este proyecto, con Paco, con los concejales actuales, con la consejera escolar nuestra, que no sé si la conocés, con Lola Vergara del Pozo. Esa chica la conozco. La conocés a esa chica. Por las dudas, para los que no sepan, es una hija de y nuestros candidatos, que está haciendo un trabajo muy importante, Lola, en el Consejo Escolar. Y nuestros candidatos, bueno, tenemos una misma visión y tenemos un proyecto para San Antonio de Areco, un proyecto para lo que se viene, que nosotros creemos que es una etapa de crecimiento económico, de generación de empleo, de apoyo a la producción, de vivienda. Estamos trabajando ya estos últimos 2 años, lo hemos demostrado como oposición, de vivienda, de obra pública, Hábitat, de hábitat, exactamente. Antes era procrear. Con un genérico hábitat, trata todo lo que es acceso a la tierra y a la vivienda. Y también, bueno, estamos trabajando muy fuertemente el tema de ferrocarril, de la vuelta de este medio de transporte. De la vuelta del riel. Claro, de este medio de transporte y de carga tan importante mundial todavía. Para el desarrollo de un país, donde muchas poblaciones después de que se cerró el ferrocarril prácticamente han desaparecido. Bueno, nosotros tenemos que volver a ese modelo de desarrollo que lo venimos trabajando durante mucho tiempo. Y es lo que para nosotros es fundamental, lo que se viene para los próximos años. Por eso nosotros desde el Consejo Deliberante, con esta lista que vos dijiste, con nuestros funcionarios actuales, con Paco como senador, bueno, vamos a impulsar todos estos proyectos para que San Antonio de Areco esté a la cabeza de ese desarrollo de país que tanto necesitamos. ¿Cómo no reflexionar o cómo no pensar en que la última elección se perdió, la perdieron? La perdimos. ¿Y es revertible eso? Bueno, estarán tratando de que sea. No, por supuesto. Nosotros porque tenemos... tiene una base el radicalismo, digamos, una base de votos firme o supuestamente firmes que es la que hay que convencer. Totalmente. Entonces, soy radical, de vecinos de San Antonio. Sí, no le pondría a ningún partido. O antiperonista, si vos querés. No tiene por qué ser antiperonista. Hay una base, por supuesto. Pero no todos no son ni radicales ni antiperonistas. Hay un montón de vecinos de San Antonio de Areco que apoyaron a la propuesta de Rato. Exactamente. Las otras 2 elecciones anteriores nos apoyaron a nosotros. Sí. Y bueno, y ahora creo que tenemos la continuidad de un proyecto muy superador para San Antonio de Areco. Por eso podemos explicar a los vecinos cuál es este proyecto, en qué se basa, cómo lo vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, cuáles van a ser los recursos, qué es lo que queremos para San Antonio de Areco para los próximos años. Por supuesto, escuchar mucho al vecino y tratar de convencerlo para que nos acompañe. Creo que ahora se puede comparar tranquilamente cómo fue una gestión, cómo es esta gestión y cuál es el mejor proyecto para San Antonio de Areco, que no tengo sin ninguna duda que va a ser el nuestro. Bueno. Muchas gracias. Humildemente lo digo, claro. Cada uno elige lo que quiera, pero creo que las evidencias están. Estos 2 años que fuimos oposición, hemos trabajado muchísimo para seguir trayendo especialmente lo que es obra pública, para trabajar por la salud para San Antonio de Areco. Hemos duplicado las camas de terapia intensiva del Hospital Cervoni, con Daniel Goyán, con Juan Riera, con Agustín López. Pero bueno, esa etapa, si Dios quiere, está finalizando. Nosotros tenemos que apuntar a la etapa que viene, que es la etapa del desarrollo, la etapa de la recuperación económica, es la etapa de la obra pública, es la etapa de la vuelta al ferrocarril, y tenemos que trabajar en ese sentido.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Armando. Nico, hasta todos los momentos.